Dios les continúe bendiciendo, queridos y apreciados ministros del Evangelio. Saludo para todos los queridos y apreciados predicadores de la palabra, profetas, hombres y mujeres pues que Dios ha llamado y nos ha asignado esta tarea, esta comisión, esta responsabilidad de seguir transmitiendo el Evangelio del Reino, de seguir dando a conocer con denuedo los misterios que estuvieron ocultos por los siglos y edades y que ahora ha sido revelado por la gracia de Dios. Ese misterio maravilloso es Cristo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, esperanza maravillosa en Él. En Él fuimos glorificados, en Él hemos sido justificados, en Él hemos sido libres para siempre. En Él recibimos la paz, en Él hemos recibido el gozo de la salvación, en Él hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido restaurados y por eso pues estamos en estos medios, en estas plataformas comunicacionales, transmitiendo la vida de Cristo, la victoria poderosa de Cristo, lo que Él logró, lo que Él obtuvo allí en la cruz y lo que se logró después de esa cruz, gracias a Cristo, que murió por todos los pecadores, dice la Escritura. Su sangre fue derramada allí, en la cruz. Nos ha limpiado nuestros pensamientos y nuestros corazones con esa sangre preciosa. Saludo pues para todos, querido apóstol Marcelo Parrella y su amada esposa allí, juntos. Bendiciones del cielo para todos ellos, hombres y mujeres que están allí por estos medios de comunicación, que nos siguen siempre allí en este ministerio internacional como lo es Unicristo, el cual pues soy parte de este grupo de hombres y mujeres que transmitimos la palabra de reino, de gobierno. Le habla desde Venezuela su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas. Hemos venido compartiendo pues ese tema maravilloso que está impactando, que ha venido impactando desde hace aproximadamente 2000 años. La vida de Cristo, la muerte de Cristo. Pero hemos visto en estas cartas como los apóstoles pues están anunciando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el reino de Dios, que era algo totalmente innovador para ese tiempo que ellos tuvieron. Esa encomienda pues que dice la palabra allí. Hay versículos claves en la carta de los Efesios capítulo 1, ya hemos citado esta palabra, dice que ha puesto todas las cosas debajo de nuestros pies, debajo del cuerpo de Cristo, que es la eclesía, que es la iglesia, de la cual es la cabeza. Todas las cosas han sido puestas, han sido sometidas a sus pies, a los pies de la iglesia allí. Por lo tanto, no puede haber ningún ente que le quite a usted la victoria de Cristo. Por eso insisto en esa palabra que el Señor Jesús, después de haber resucitado, le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada. La palabra potestad es un derecho legal. Es decir, no hay otro ente que tenga el derecho legal ni en los cielos ni en la tierra. Bueno, cito también la carta del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, donde el apóstol Pablo viene hablando de que muchos de ellos estaban anunciando el Evangelio. Eran contados como ovejas de matadero,
pero ni la falta de alimento, ni la falta de vestido, ni las persecuciones, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada. Bueno, llega a un punto que dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así lo indica el apóstol Pablo en la carta de Romanos capítulo 8, del versículo 35 en adelante, hablando de la victoria de Cristo y esa conexión, esa unión que Cristo logró, para que nosotros hoy tengamos esa relación con el Padre, que es la que nos hace mantenernos firmes, es la que nos hace mantenernos allí de pie en victoria. La victoria de Cristo no puede ser quitada por nada, ni por algo nuevo que salga. No te puede quitar esa posición, esa victoria que Cristo te ha dado. Por lo tanto, cualquier otra cosa puede ser que usted allí quiera quitarle esa victoria, pero no puede quitarle esa victoria. Sea víctima de alguna manera que usted misma sea víctima de sus pensamientos, de su propia mentalidad, de las personas con las que la rodea usted, con las que habla, qué cosas están pensando, qué cosas estás pensando, qué cosas estás hablando, qué tipo de palabra es la que usted habla de forma común en su vocabulario. Si usted es una persona que siempre está hablando cosas negativas, pesimismo, desastre, tragedia, por supuesto que usted nunca se va a sentir en victoria. Usted se va a sentir en persecución. Usted va a sentir es depresión. Usted va a sentir es angustia, temor. Pero si usted es una persona que se alimenta su mente con la palabra, como dice el apóstol Pablo, renovando vuestro entendimiento, usted será transformado cada día hasta llegar a la imagen misma del Señor. Si usted es una persona que piensa en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, si usted piensa en eso, es posible que alguien le pueda quitar la victoria que Cristo le dio y se la da. Diariamente nosotros agradecemos a Cristo por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él logró, lo que hizo fue pagado en su totalidad allí. La palabra que Él dijo en la cruz, telestello, que quiere decir consumado es, no se debe nada, está pagado, completo, no se debe cosa alguna. Eso fue lo que Cristo logró para nosotros. Sé que muchas personas se nutren, se alimentan en hablar del mal. Estamos llamados es hablar del bien, y precisamente del bien que nuestro Señor Jesucristo obtuvo. El apóstol Pablo en la carta de los Colosenses, allí estuvimos conversando en la última oportunidad, el apóstol Pablo les está hablando a los hermanos de Colosas, a los cuales él aún no había conocido, y recibe información acerca de ellos, porque uno de sus colaboradores, llamado Epafras, le habla acerca de estos hermanos, de los colosenses, y le habla al apóstol Pablo del amor que habían manifestado, de la entrega que tenían de la fe, pero tenían muchas dificultades, porque habían personas tratando de persuadirlos allí para que volvieran a la religiosidad, para que cayeran en el fanatismo religioso, obsoleto por supuesto, como todo tipo de religión, obsoleto en sus costumbres, obsoletos en sus prácticas, y proponiéndole a los hermanos que se circuncidaran y que realizaran una serie de prácticas que ya no estaban vigentes para ese momento. Para hoy están mucho menos alejadas
para hoy están mucho menos alejadas, más alejadas esas prácticas religiosas de la realidad. Bueno, el apóstol Pablo se toma el tiempo porque está en prisión y envía cartas pues a los hermanos y les envía a los colosenses. Incluso esta misma carta a los colosenses les pide el apóstol Pablo que sea leída a los hermanos de Laodicea, y a los de Laodicea que se lea a los hermanos de Colosa. Él se dio cuenta que había mucha relación en los temas y que podía servir para ambos grupos. Y capítulo 2, porque en el capítulo 1 concluimos con unas palabras maravillosas. Él dice que la esperanza de gloria, que el misterio que estuvo oculto de siglos y edades y que ahora había sido dado a conocer, es que Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Veamos el capítulo 2 donde se resalta esta gran victoria del Señor Jesucristo. Es un tema totalmente inagotable. Estas 13 cartas hablan de este tema y los apóstoles estaban enfocados en lo que Cristo había logrado. Él es la luz, Él es la paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestra victoria. Leamos el capítulo 2 de la carta de los Gálatas, el versículo 1 y 2. Vamos a ubicarnos en la carta de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 del 1 al 2. Leo allí las escrituras en el nombre del Señor. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén, junto con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, y subí por revelación y expuse el evangelio que predico entre los gentiles en privado a los que parecían ser personas importantes para no correr o haber corrido en vano. Dice aquí la escritura textualmente. La carta de los Gálatas, capítulo 2, el versículo 1 y 2. Usted puede ir confirmando, puede tomar nota en este estudio de la palabra. Bueno, habían algunos colaboradores en el ministerio del apóstol Pablo, y en este caso era Epafras, que le había llevado la palabra a este grupo. Esto es maravilloso, muy inspirador. Aquí la palabra pleno está hablando de completo entendimiento. Esta palabra pleno está hablando del completo entendimiento. Precisamente la semana pasada hablábamos también del conocimiento, del entender, como dice allí en Mateo capítulo 24, el versículo 15. Mateo capítulo 24, el versículo 15 dice, que el que lea entienda, hablando pues de la profecía que estaba dando el Señor allí en este capítulo 24 de Mateo, Jesús allí. El apóstol Pablo, asumiendo esas mismas palabras, escribe y dice, leyendo podéis entender. Esto es interesante porque aquí a los colosenses les habla de esa gran victoria de Cristo y que ellos se mantuvieran allí firmes, sin fluctuar, sin dejarse llevar por los que querían persuadir a que se metieran a religiosos. Entonces el apóstol Pablo les insta allí en esta carta a que ellos deben alcanzar el entendimiento y conocer el misterio de Cristo. Esto es poderoso. Esto tiene un peso más que cualquier cosa, porque muchas personas, como bien sabemos, no están interesadas en que la eclesía, muchas personas no están interesadas en que la eclesía, o sea, la iglesia, que los hijos del reino, los reyes, lleguen a un pleno entendimiento. ¿Por qué? Porque reyes entendidos terminan siendo muy peligrosos para el sistema. Porque un rey entendido es un hombre que no puede ser manipulado por las religiones, por los poderes oscuros que existen. Entonces no puede ser llevado como una oveja, porque más bien se convierte en un león, un hombre con entendimiento, un hombre con claridad, un hombre con entendimiento en las áreas, en todas las áreas, en el mundo espiritual, un hombre con una revelación, con entendimiento en cuanto a lo que Dios quiere, un hombre entendido en los tiempos, que sabe lo que debe hacer,
en todas las áreas de la sociedad, en la educación, en la política, en las artes, en la economía. Un hombre con un entendimiento pleno. Eso es necesario hoy. Y el apóstol Pablo ya lo anunciaba hace casi 2000 años. Como nosotros no lo ve, como nosotros no lo vamos a dar, no le vamos a dar importancia, pues. Y muchos atacan el entendimiento, porque les conviene un pueblo en ignorancia, un pueblo ignorante, porque un pueblo ignorante es una presa fácil de su propia destrucción. Y el mismo Señor lo anunciaba en la antigüedad y decía: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré, dice el Señor allí, en el libro de Oseas, capítulo 4, el versículo 6. Yo también lo echaré, dice el Señor. Pero a ellos, se está refiriendo a ellos, al pueblo de Israel, a nosotros nos insta a que tengamos la revelación, la plenitud del conocimiento, a conocer al que tiene la fuente de la sabiduría, como viene allí hablando del principio, pues. Eran unos hermanos que tenían una fe, una firmeza en lo que habían creído. Pero ¿qué pasa? Cuando las personas tienen esa fe maravillosa, esa fe genuina, pero no tienen conocimiento claro, son presa fácil de cualquiera pues, que los quiera manipular, que los quiera dominar a su antojo, que se aprovecha pues de su buena fe para poderlos manipular, para ser manipulados. Por eso hoy más que nunca se requiere no un pueblo de ovejas, no, se requiere un pueblo de leones que rujan, leones que transformen, no ovejas, ni mentalidad de rebaño, porque la mentalidad del rebaño es una mentalidad que no piensa, una mentalidad que no razona, es una mentalidad que no razona, que solo es guiado allí, ¿ve? Así sea hacia el mismo abismo, como dijo el Señor Jesús, los ciegos guiando a otros ciegos. No se puede seguir siendo ciego. Estamos en la era de la información. Cada palabra que a usted le haga ruido, que usted escuche, usted puede investigar y certificar que sea cierto. No puede seguir dejándose engañar por nadie. Todo lo que usted le digan tiene que confirmarlo. Todo lo que usted le digan, todo lo que usted escuche, tiene que confirmarlo. Que le estén diciendo, no podemos seguir caminando en oscuro. No podemos seguir caminando en oscuro. Mira lo que dijeron. No, usted tiene que verificarlo. Yo tengo que certificar lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ir a las escrituras, verificarlo a la luz de las escrituras de la palabra. Que esta palabra lo dice, por lo menos esta palabra lo dice en griego. Hay que buscar para que usted allí verifique las palabras. Por lo menos la palabra pleroma en griego significa plenitud, completo, atiborrado, lleno. La palabra telestello, que significa consumado, pagado en su totalidad, sin duda alguna. Bueno, se requiere un pueblo entendido para que pueda impartir, para que pueda expandir el reino de Dios a las naciones, a los hogares, a los sistemas tienen que ser llenos del reino de Dios. Los hombres tienen que conocer el reino de Dios. El mundo está en agonía porque necesita verdadero liderazgo. Necesita que los reyes verdaderos se manifiesten. Pero necesitamos el conocimiento de Cristo revelado en nosotros. Dios ha permitido que la información sea liberada, pero usted tiene que investigar allí libros del griego antiguo. ¿Qué significa esa palabra? Palabra que usted lee allí, ¿qué significa? ¿Qué quiso decir el Señor? Bueno, usted simplemente será guiado, entendido a lo que está recibiendo. Cuando usted investiga, cuando usted verifica, cuando usted escudriña, cuando usted lee, verifica allí
y tiene su entendimiento abierto allí y entiende lo que se está enseñando, lo que se está ministrando. Bueno, leamos el 8 y el 9 para que se entienda la aislación, pues, en esta palabra allí que estamos estudiando. El versículo 8 y el 9 para que se entienda la aislación de lo que estamos leyendo. Esto es algo maravilloso lo que el apóstol Pablo les está hablando a los colosenses. Son palabras que nunca antes se habían dado a conocer, nunca antes se habían oído. Este tipo de palabra, que Cristo habita corporalmente en toda plenitud de la deidad. Estas palabras el apóstol Pablo las utiliza en Efesios, que esa plenitud en Cristo, esa plenitud en Dios, es la eclesía, la cual es su cuerpo, Imagínese allí lo que representa, pues, ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la vida de Dios, de ese hombre, de ese cuerpo que está regado por toda la tierra, lleno de gloria de Dios, lleno de la gloria de Cristo, lleno de todo entendimiento y de la sabiduría de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos manifestar esa gloria? Algo poderoso, maravilloso en esta tierra. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a ser parte de los endechadores, de los que se lamentan, que andan rasgándose, cuando nosotros tenemos un poder? Porque Cristo ha vencido y nos ha llenado a cada uno de nosotros. Por lo menos debemos proclamarlo, debemos anunciarlo y saber que es una realidad de que Cristo ha vencido, para que nosotros en esa victoria podamos impartir vida, impartir luz, conocimiento a los hombres, porque Cristo reina, porque Cristo ha vencido. Muchos piensan que Cristo está ausente todavía, piensan algunos. Dice, si el Señor estuviera aquí. No, el Señor está presente en cada uno de nosotros, porque la esperanza de gloria allí, la esperanza de gloria está allí. Veamos Colosenses capítulo 1, el versículo 26 al 29. Leamos la carta de Colosenses. Nos ubicamos en la carta de Colosenses capítulo 1 del 26 al 29. Leo allí en el nombre del Señor. Colosenses capítulo 1, usted se puede ubicar, puede tomar nota allí en esta palabra para seguir confirmando lo que estamos compartiendo en este momento. Colosenses capítulo 1 del 26 al 29, leo en el nombre del Señor. Es decir, el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Fíjese esta palabra, a fin de presentar perfecto. Esta palabra perfecto hace mucho ruido en algunos cristianos, mucho ruido. No, perfecto es Dios, dicen algunos cristianos. No, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo luchando según la fuerza de Él, la cual actúa en mí poderosamente. Dice allí el apóstol, no, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él está a través de ti manifestándose. Él está a través de ti restaurando vidas, liberando mente cauterizada, y debemos enfocarnos en esto. ¿Y por qué el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo le está hablando esto a los colosenses. ¿Y por qué? Bueno, yo les estoy hablando también de esta palabra también, para que no sean engañados de la filosofía de este mundo. Y el apóstol Pablo allí dice, ustedes ya están completos, dice el apóstol Pablo en esta palabra. En Él ya están completos, como nosotros no podemos entender esto. No, esto es magnífico. Él le dice esta palabra a los colosenses, pero para nosotros es mucho más una realidad. Para ellos, que solo habían pasado unos años de ese acontecimiento, era difícil entender para ellos. Pero para nosotros, que sabemos que después de 2000 años no han podido detener el crecimiento del Señor Jesucristo, del reino de Dios en toda la tierra, no
lograron desaparecernos, porque el poder de Dios está fluyendo a través de este mensaje, a través de esta palabra del reino, del Señor, este mensaje del Señor Jesucristo, porque dice, esta piedra, dice allí, porque esta piedra cortada del cielo que cayere en la tierra, esta piedra cortada del cielo que cayere en la tierra, dice en el libro de Daniel, el profeta Daniel, una vez que esa piedra que venía del cielo tocara la tierra, iba a estar llenando todo. Bueno, ese es el reino de Dios. Eso significa el reino de Dios que estaba viendo allí el profeta Daniel, que estaba allí él viendo. Bueno, discerniendo el sueño que tuvo allí de Nabucodonosor. Esa piedra que venía de arriba y que iba a golpear los reinos del mundo, que iba a impactar la tierra. Ese es Cristo, la roca que vino al mundo. Nada ni nadie pudo contra ese nombre, contra esa autoridad, contra ese poder. Este hombre tenía una revelación de lo que Cristo había logrado para los pueblos. Porque este era un pueblo totalmente que no tenía nada que con la región, pues no tenía nada con la región donde el apóstol Pablo había crecido, no tenía nada que ver con su cultura, pero el apóstol Pablo entendía que esta victoria era para todos los pueblos, es una victoria plena de Cristo, todo lo que logró Cristo, no hay otra autoridad, no hay otro principio que gobierne. Todo principado, toda potestad fue sometida, toda autoridad fue avergonzada cuando Cristo obtuvo la victoria en la cruz. No hay culturas, no hay tradiciones, no hay costumbres, no hay imposiciones que puedan opacar con sus prácticas la victoria de Cristo. Cristo la clavó allí en la cruz, el acta de los decretos que nos era contraria. Por tanto, nadie nos juzgue, nadie puede por qué señalarte en cuanto a alguna práctica. Hay que hoy más que nunca tenemos que seguir anunciando esa gran victoria, porque allí dice el Señor, ¿por qué quieres allí volvernos nuevamente a las ordenanzas, a las tradiciones, a las leyes que no tienen nada que ver con la victoria de Cristo? Bueno, si Cristo venció para quitar todas esas prácticas que no podían perfeccionar, como dice allí el libro de Hebreo, la carta de Hebreo, en cuanto a la conciencia, a los hombres que participaban de esos rituales, porque nos quieren otra vez someter a que hagamos cosas para tratar de agradar a Dios, dice el apóstol Pablo hablándoles a los colosenses, cuando hoy somos agradables a Dios por lo que hizo Cristo, hoy somos agradables por lo que hizo Él, por lo que Él logró, por lo que logró Cristo, no por lo que yo hago, es por lo que Cristo hizo. Es interesante esto, y los colosenses por supuesto estaban siendo atacados porque no practicaban esas cosas, los querían nuevamente reducir a esclavitud. Es un sentido allí original lo que el apóstol Pablo está hablando, que querían someter a los hermanos, que querían opacar la victoria de Cristo pensando que el hombre era más santo allí por guardar algunas prácticas y guardar algunas ordenanzas. Entonces el apóstol Pablo les dice, ¡hey! Un momento, todo eso era sombra, tipo, prototipo, figura y sombra que hoy no tiene validez. Y estamos hablando allí precisamente de una carta que fue escrita hace 2000 años, hoy mucho menos. Hoy mucho menos, pues hay que hablar hoy mucho menos. Esas tradiciones no tienen vigencia. Bueno, hoy hay que hablar es de Cristo. Hoy más que nunca están totalmente obsoletas, totalmente allí. Hoy hablar de que, mira, tienes que circuncidarte, por favor, Dios mío.
Hay algunos que aún siguen practicando todavía la circuncisión pensando ser más santo. No, no, hermano, a usted no lo santifica, a usted lo santifica es Cristo. Y si usted teniendo esa presencia en su vida no se siente pleno, no se siente completo, bueno, no lo va a llenar nada. Si usted tiene esa presencia en su vida, esa presencia de Cristo en usted. Y si usted no se siente santificado, bueno, entonces no lo puede llenar nada. Usted en Cristo está completo. Usted está lleno en Cristo. Ni porque haga práctica, así haga una cosa o haga otra, se va a sentir vacío. Ese vacío, ese existencial, pero si usted entiende que el que habita es poderoso para suplir todas sus necesidades, para darle sabiduría, para darle entendimiento, entonces usted no necesita de nada. Usted en Cristo está completo. Bueno, quiero hacerle pues esta énfasis en esta palabra. Aquí cuando el apóstol Pablo habla a los hermanos, le está hablando allí pues de que los hermanos se mantuvieran allí firmes en la fe, cuando tienen un conocimiento claro, pleno en cuanto a lo que son en Cristo, a la posición que tienen, entonces no tienen que dejarse mover por nada, les decía el apóstol Pablo. Que tienen que hacer ellos para alcanzar otras cosas. Nada, manténgase firme, le dice el apóstol. Ahora vamos a ubicarnos en la carta de los Colosenses capítulo 3, el versículo 5. Colosenses capítulo 3, el versículo 5. Mire cómo dice esta palabra aquí. Colosenses capítulo 3, ubíquese allí. Colosenses 3, el versículo 5, lo puede anotar. Dice la escritura de la siguiente manera, Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasiones, lascivias, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El apóstol Pablo va a dar en el punto clave. Bueno, muchos problemas que hay y que muchos no se están renovando de su viejo pensamiento. Ese es uno de los problemas, que muchos no se están renovando de su viejo pensamiento, de sus malos hábitos, de sus malas costumbres aprendidas, de patrones de conducta, incluso que no tienen nada que ver con Cristo, que pertenecen a patrones familiares, de amistades, de la crianza. Entonces piensan que es el maligno, piensan los hermanos, que no me deja avanzar, dicen ellos, es el maligno que no me deja avanzar. No, tú tienes que entender que hay pensamientos allí siempre que te han dominado y tienes que desecharlos. Es decir, no es algo que Dios va a hacer por ti, que tú tienes que hacer. Tú tienes que derribar esos pensamientos. Es lo que el apóstol Pablo va a intentar de explicarle a los colosenses. Y hoy tomamos esa palabra que sigue siendo igual allí para nosotros. Muchos de los enemigos que usted está combatiendo no son externos, son internos. Pero a la medida que usted sea renovado, que su entendimiento sea renovado, que usted sea transformado, en la medida que usted deseche, en la medida que usted decida echar fuera de su mente, cambiar conducta, cambiar malos actos, allí usted verá la gloria de Dios en su vida. Sigo leyendo Colosenses nuevamente, nos ubicamos otra vez en Colosenses capítulo 3, vamos a leerlo 5 y 6, 5 y 6. Vuelvo a leer Colosenses capítulo 3, el versículo 5 y el 6. Hace morir. ¿Quién tiene que hacer morir en nosotros esto que viene hablando el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo? Los hijos de Dios, nosotros. Hace morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros. Tienes que hacer morir lo terrenal en nuestros miembros, como dice allí textualmente la Escritura. Fornicación, número 1. Impureza, número 2. Pasiones, lascivias, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjense que la acción está dada allí, la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad es de cada uno de nosotros hacer morir esto. Lo que aún todavía se manifiestan en algunas personas que se pueda estar manifestando esto, eso hay que hacerlo morir. Hay que hacer morir pues lo terrenal.
Lo terrenal hay que hacerlo morir en nuestros miembros, dice allí el apóstol, que es la fornicación, la impureza, las pasiones, las lascivias y los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, como lo indica allí el apóstol Pablo. Eso hay que hacerlo morir. Tú tienes que hacer morir todo eso para que tú mismo puedas disfrutar de esa victoria en Cristo. Cuando tus propios pensamientos te acusan, cuando tus propios pensamientos te condenan, no es el diablo, no, eres tú que tienes que desechar esto, como dice la Escritura allí. Eres tú la que tienes que hacer morir eso en tu vida. Y dice el apóstol Pablo, hace morir pues lo terrenal en vosotros. Bueno, nombra los malos hábitos, las conductas pecaminosas, para que tu mente no te castigue, para que tu mente no te condene, para que tu conciencia no te acuse, ni te siga allí condenando. Que tienes que renovar tu entendimiento. Vamos a leer nuevamente. Vamos a leer ahora el 7, 8, 9 y 10 del mismo capítulo de Colosenses, capítulo 3. Estamos ubicados en el capítulo 3, del 5 en adelante. Leímos el 5, 6, 7. Ahora vamos a leer 8 y 9. Vamos a leer del 7 en adelante, del 7 al 9, de Colosenses capítulo 3, el versículo 7, 8 y 9. Leo. En las cuales vosotros también, mire cómo dice la palabra claramente, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo pasado. Él utiliza estos verbos maravillosos del apóstol Pablo. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo pasado, cuando vivías en ellas. Bueno, nosotros practicábamos todo esto, vivíamos en esto, lo que el apóstol Pablo viene hablando, lo que el apóstol Pablo viene enseñando, lo que él viene ministrando allí, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo pasado, practicábamos todo esto, cuando vivías en ellas. Bueno, ¿vivíamos en qué? En la fornicación, vivíamos en las impurezas, vivíamos en las pasiones, vivíamos en las lascivias, vivíamos en los malos deseos, avaricia, en la idolatría, en muchas cosas más. En otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora tiempo presente. Está hablando ahora aquí en tiempo presente. Pero ahora dejad también vosotros. Dejad también. ¿Qué es lo que tenemos que dejar también? Todas estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, la maledicencia, palabra deshonesta de nuestra boca. No mintáis los unos con nosotros. No nos mintamos los unos con nosotros. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, dice allí, despojándonos del viejo hombre y habiéndonos revestido del nuevo hombre, que es Cristo, que es renovado hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. Maravillosa palabra. Bueno, tenemos que hacer morir en nosotros las cosas que usted necesita hacer morir, y dejar todas estas cosas. Dejar también, como dice allí, nuevamente cito el texto, versículo 8, pero ahora dejar también, pero ahora, tiempo presente, pero ahora dejar también estas cosas. La ira, hay que dejar la ira, hay que dejar el enojo, la malicia. ¿Qué es malicia? El malicioso siempre está pensando mal. La malicia es pensar mal siempre, es una maldad que está allí. Dejar la malicia, y los apóstoles siempre hicieron énfasis en esta palabra. Inclusive el apóstol Pedro habla acerca de la malicia, y Pablo hace en otras cartas dice que vivíamos antes en abundancia de malicia, y hay que dejar la malicia, pues. El malicioso, la maliciosa, hay que dejar la malicia. Maledicencia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis, no mientan los unos con los otros, no mientan los unos a los otros, a los cuales habiéndonos despojado, los cuales habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre vivía pues con esto, con la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, la palabra deshonesta, practicaba la mentira, el hombre viejo.
¿eh? Tiene todas estas cosas el hombre viejo. Y habiéndonos ahora y habiéndonos revestido, hemos sido revestidos del nuevo hombre, que es Cristo ahora, en plenitud, en justicia, en amor, en gracia, en misericordia, que es renovado. Ese nuevo hombre tiene que ser renovado día a día, hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. Tenemos que renovar constantemente nuestro pensamiento, nuestro entendimiento a través de las escrituras, a través de su palabra, a través de la sabiduría de Dios, a través de esa palabra poderosa, y hacer morir lo terrenal y dejar también todas estas cosas para que se pueda ver la vida de Cristo en cada uno de nosotros, para que se manifieste esa vida del Señor. Ya Cristo venció. Cristo venció. No diga que es el maligno, somos nosotros que tenemos que hacer morir todas estas cosas que viene hablando el apóstol allí, despojándonos y desechar todo lo que no te conviene. Y cada día renovar tu entendimiento, que cada día puedas revestirte de ese nuevo hombre, que ese nuevo hombre sea cada día renovado con el conocimiento, con el entendimiento pleno de su palabra, como viene hablando allí el Señor a través de su palabra, en el conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó, que es Cristo. Bueno, allí pues está esta palabra, esta enseñanza, allí esta administración de la palabra, esperando pues que haya sido de gran edificación, que usted haya podido entender esta palabra. Allí están los pasajes bíblicos, allí están las citas bíblicas, que usted pueda confirmar allí este estudio de la palabra, que haya sido de bendición para su vida, que cada día nosotros podamos entrar en esa conciencia espiritual de poder renovar día a día nuestro entendimiento. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados con las escrituras, renovarnos, fortalecernos en el Señor, allí siempre y vestidos siempre de ese nuevo hombre, para que podamos manifestar esa vida poderosa en Cristo. Porque usted es un hombre vencedor, usted es una mujer victoriosa. Para eso nos llamó Cristo, para vencer, no para ser vencido por el mal, no para ser vencido por las tinieblas, no para ser vencido por nuestro propio pensamiento, sino ser cada día fortalecidos en Él y ser cada día renovado nuestro entendimiento, como lo dice Pablo allí, también en Romanos capítulo 12, el versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar la buena y agradable y perfecta voluntad. Si nosotros no derribamos, si nosotros no derribamos esos patrones mentales, esas conductas, esos comportamientos allí en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, usted no podrá ver allí pues la gloria de Dios. Usted no podrá ver allí en su vida esa transformación, no podrá ver esa manifestación del fruto del Espíritu en su vida, y siempre va a estar golpeando allí al aire, y siempre se va a justificar que es el diablo, que no lo deja avanzar, que no lo deja crecer, que no lo deja madurar. No es el diablo, es usted, como dice allí, hace morir en vosotros lo terrenal. Quítese de vosotros esto, desechen esto. Somos nosotros que tenemos que hacer ese trabajo allí en nuestras vidas. Cuando venga un pensamiento de incredulidad, cuando venga un pensamiento de duda allí en su vida, cuando vengan otros pensamientos negativos allí en su vida, pensamientos que vayan en contra de los principios del reino, pensamientos que vayan en contra de la palabra, usted tiene que desechar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, para que cada día usted pueda ver allí la vida de Cristo en usted. Es un constantemente debemos de renovar nuestras vidas, renovarnos en Cristo cada día, fortalecernos en Cristo, para que cada día se pueda ver la vida de Dios. Bueno, ha sido un placer haber compartido. Saludos fortísimos para todos. Este maravilloso ministerio internacional, Unicristo, del cual soy parte de ellos, pues, de este grupo de hombres y mujeres, pues, que ministramos a través de
medio de comunicación, por aquí por Unicristo. Saludos fortísimos pues desde la distancia, desde Venezuela. Le habla su hermano en Cristo, ministro por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas, desde Venezuela. Feliz y bendecido día pues para todas y para todos que estuvieron allí, pues que nos siguen allí a través de este medio. Abrazo fortísimo pues de la distancia.